Desde hace siglos, la humanidad observa el cielo con una sola ambición: comprender el universo. Cada generación de científicos ha construido modelos cada vez más precisos, cada vez más coherentes, para explicar lo que vemos a miles de millones de años luz. Y durante mucho tiempo, todo parecía funcionar. Las predicciones se verificaban. El universo parecía seguir reglas claras. Pero hoy, algo ya no encaja. Algunas observaciones recientes no se integran en ningún marco conocido, como si las leyes que usamos desde hace décadas comenzaran a producir contradicciones. Una anomalía, luego otra, luego otra, luego varias, en ámbitos totalmente distintos de la cosmología. ¿Y si no fuera el universo el que plantea el problema, sino nuestros propios modelos para comprenderlo? La ciencia moderna se apoya en algunos pilares fundamentales. La relatividad general de Einstein describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo. La mecánica cuántica explica el comportamiento de las partículas a la escala más pequeña. Y el modelo cosmológico estándar describe la evolución del universo desde el Big Bang hasta hoy. Estas teorías no son simples hipótesis. Están validadas por miles de observaciones y experimentos. Los satélites corrigen su trayectoria gracias a los efectos relativistas. El GPS que usamos cada día depende directamente de esas ecuaciones. Los telescopios confirman predicciones hechas décadas antes. En apariencia, todo es coherente. Pero en ciencia, la coherencia nunca es una prueba final. Es solo un límite temporal de lo que sabemos. Porque a veces, una sola observación basta para agrietar un modelo entero. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Queridos viajeros, muy buenas. Antes de continuar en esta aventura, pensad en darle like al vídeo y suscribiros. Eso ayuda muchísimo al canal. El modelo cosmológico actual se basa en una idea central. El universo comenzó hace unos 13.800 millones de años, en un estado extremadamente caliente y denso, y luego se expandió gradualmente hasta formar las estructuras que observamos hoy. Eso es lo que se llama el Big Bang. Desde ese punto inicial, el propio espacio está en expansión, arrastrando a las galaxias como puntos sobre un tejido que se estira. A esa escala, la gravedad desempeña un papel fundamental. Agrupa la materia, forma las estrellas, las galaxias, los cúmulos de galaxias y estructura el universo a gran escala. Este modelo está respaldado por varias observaciones importantes. El fondo cósmico de microondas, una radiación fósil detectada en todas las direcciones, se considera una prueba directa del estado primordial del universo. La expansión de las galaxias, medida por el corrimiento al rojo, confirma que el universo está en expansión continua. Junto a eso, la física moderna se apoya en dos marcos teóricos principales. La relatividad general, que describe la gravedad y las estructuras a gran escala, y la mecánica cuántica, que describe las partículas y las interacciones fundamentales. Estas dos teorías, aunque muy diferentes, permiten hacer predicciones extremadamente precisas. Su eficacia se ve en la tecnología cotidiana. Los satélites GPS deben corregir sus relojes, teniendo en cuenta los efectos relativistas para funcionar correctamente. Los aceleradores de partículas reproducen condiciones cercanas a las del universo primitivo. Los modelos astrofísicos permiten predecir la formación de estrellas y galaxias con gran precisión. Todo esto da la impresión de un marco sólido, casi completo. Un universo regido por leyes bien establecidas, donde cada fenómeno encuentra una explicación coherente. Pero esa impresión de completitud se apoya en un límite esencial. Es válida únicamente en las condiciones que ya hemos podido observar y medir.
Y es precisamente cuando se sale de ese marco cuando aparecen las primeras tensiones. Las primeras tensiones aparecen cuando se mide la velocidad de expansión del universo. Dos métodos independientes dan resultados diferentes. Por un lado, el análisis del fondo cósmico de microondas sugiere un cierto valor de la expansión inicial del universo. Por otro, las mediciones basadas en supernovas cercanas indican una velocidad de expansión ligeramente más alta. Esta diferencia se conoce como la tensión de Hubble. No es enorme a primera vista, del orden de unos pocos kilómetros por segundo por megaparsec, pero persiste pese a la mejora constante de los instrumentos. Y en cosmología, una pequeña divergencia puede significar un problema fundamental. Otra anomalía importante se refiere a lo que llamamos materia oscura. Las galaxias giran demasiado rápido para la cantidad de materia visible que contienen. Según las leyes de la gravedad, deberían desintegrarse. Para explicar esta cohesión, los modelos introducen una forma de materia invisible que no emite ni luz ni radiación detectable. Pero a pesar de décadas de investigación, no se ha confirmado ninguna detección directa. Sigue siendo una hipótesis necesaria para que las ecuaciones funcionen, pero invisible en las observaciones. A esto se suma otro fenómeno aún más misterioso: la energía oscura. Las observaciones muestran que la expansión del universo no se ralentiza bajo el efecto de la gravedad. Se acelera. Para explicar esta aceleración, los modelos introducen una forma de energía desconocida, que representa alrededor del 70% del contenido total del universo. Pero su naturaleza real sigue siendo totalmente desconocida. Por último, ciertas observaciones de galaxias muy antiguas plantean problemas. Se han detectado estructuras masivas y muy organizadas en épocas en las que, según los modelos, no deberían haber tenido tiempo de formarse. Estas galaxias parecen demasiado maduras, demasiado estructuradas, aparecidas demasiado rápidamente. Consideradas por separado, estas anomalías pueden parecer manejables, pero juntas dibujan una imagen más inquietante. Cuanto más observamos el universo con precisión, más difíciles se vuelven de ignorar las discrepancias entre teoría y realidad. Y es en este contexto donde un descubrimiento reciente atrae especialmente la atención. El hallazgo que hoy cristaliza gran parte de los debates concierne a las observaciones del telescopio espacial James Webb. Este telescopio ha permitido observar el universo en sus fases más antiguas, captando la luz de galaxias formadas muy poco tiempo después del Big Bang, a veces a menos de 500 millones de años después de ese acontecimiento inicial. Según los modelos actuales, este periodo se supone que corresponde a un universo aún joven, dominado por estructuras simples, pequeñas galaxias en formación progresiva. Pero los datos recientes muestran algo más desconcertante. Algunas galaxias observadas en estas épocas tempranas parecen mucho más masivas y más estructuradas de lo previsto. Ya contienen una cantidad importante de estrellas, a veces comparable a la de galaxias mucho más evolucionadas, como la Vía Láctea. El problema es simple pero profundo. Para alcanzar tal masa en tan poco tiempo, estas galaxias habrían tenido que formar estrellas a un ritmo extremadamente alto, muy superior a lo que permiten los modelos actuales de formación galáctica. O bien, habrían tenido que comenzar su formación aún antes de lo que se considera posible dentro del marco del modelo estándar. Estas observaciones no contradicen directamente la física conocida, pero cuestionan la cronología de la formación de estructuras en el universo primitivo. Es este desfase entre teoría y observación
el que crea una tensión científica importante. Porque si estos datos se confirman, significa que ciertos procesos fundamentales de formación de galaxias podrían estar mal comprendidos o ser incompletos. Por lo tanto, no se trata de una simple anomalía aislada. Es una señal que sugiere que nuestra visión del universo primitivo podría requerir ajustes importantes, o incluso una revisión más profunda de algunos mecanismos cosmológicos. Si estas anomalías se confirman y persisten, entonces varios pilares de la cosmología actual podrían necesitar una revisión. La primera posibilidad concierne al propio modelo del Big Bang, no en su principio general, sino en su descripción detallada de las primeras fases del universo. Es posible que algunos mecanismos de formación de estructuras hayan sido mucho más rápidos o más eficientes de lo que prevén las simulaciones actuales. Otra hipótesis concierne a la gravedad a muy gran escala. La relatividad general de Einstein es extremadamente precisa en la mayoría de las situaciones observadas, pero nunca ha sido probada directamente en el conjunto del universo a sus mayores escalas. Algunas teorías sugieren que una modificación sutil del comportamiento gravitatorio podría explicar las tensiones observadas sin necesidad de introducir tanta materia o energía desconocida. La propia materia oscura también podría ser reinterpretada. O bien existe realmente en forma de partículas aún no detectadas, o bien podría tratarse de un efecto gravitatorio mal comprendido a gran escala. En ambos casos, ello implicaría una extensión importante de nuestro marco teórico actual. La energía oscura, por su parte, sigue siendo aún más misteriosa. Podría ser una propiedad fundamental del propio espacio, o la señal de una física aún desconocida vinculada al vacío cuántico. Algunas hipótesis incluso evocan dimensiones adicionales o efectos ligados a una estructura más profunda del espacio-tiempo. En cualquier caso, estas vías no representan respuestas definitivas, sino intentos de explicar observaciones que se resisten a los modelos actuales. Lo que es seguro es que la historia de la ciencia muestra un patrón recurrente. Cada vez que las anomalías persisten el tiempo suficiente, acaban conduciendo a una transformación profunda de las teorías establecidas. Newton fue reemplazado o complementado por Einstein, y el propio Einstein podría algún día ser superado en ciertos ámbitos. Si las anomalías actuales se confirman, podríamos estar al borde de una nueva revolución científica, comparable a las mayores revisiones de nuestra comprensión del universo. En este punto, una idea se vuelve difícil de ignorar. Todas estas anomalías no están aisladas. Aparecen a distintas escalas, en distintos contextos, pero todas afectan los cimientos del mismo sistema teórico: la expansión del universo, la formación de las galaxias, la gravedad a gran escala, la composición invisible del cosmos e incluso la cronología de las primeras estructuras. Tomado por separado, cada problema puede explicarse con una hipótesis adicional: una partícula no detectada, un ajuste de parámetro, una corrección estadística. Pero cuando se observan en conjunto, el panorama se vuelve más complejo. Es como si las piezas de un rompecabezas perfectamente construido empezaran a no encajar correctamente, no en un lugar preciso, sino en toda la superficie del modelo. Y en este contexto, se impone una pregunta simple pero radical. ¿Y si el problema no viniera de detalles aislados, sino de nuestro marco global de comprensión en sí mismo? Eso no significa que la ciencia actual sea falsa. Sigue siendo extraordinariamente precisa dentro de su ámbito de validez.
pero podría ser incompleta a escalas en las que todavía solo tenemos un acceso limitado a los datos. Y es precisamente este tipo de situación el que, en la historia de la ciencia, ha precedido a las mayores revoluciones. Cuando las anomalías dejan de ser marginales y se vuelven estructurales. Cuando las correcciones ya no bastan. Y cuando empieza a volverse necesaria una nueva explicación. La historia de la ciencia muestra que los mayores avances nunca provienen de un sistema perfectamente estable, sino de sus contradicciones. Durante siglos, el modelo geocéntrico explicaba casi todo lo que se observaba en el cielo. Luego, anomalías persistentes condujeron a un cuestionamiento completo, hasta el heliocentrismo. Más tarde, la mecánica newtoniana dominó la física durante siglos, hasta que las observaciones a alta velocidad y a gran escala revelaron sus límites, abriendo el camino a la relatividad de Einstein. En cada caso, el patrón es similar. Un marco teórico sólido, predicciones eficaces, luego algunas anomalías que al principio parecen despreciables, y finalmente una acumulación de tensiones que termina imponiendo una nueva visión. Hoy, la cosmología moderna podría encontrarse en una situación comparable. Los modelos actuales funcionan extremadamente bien para describir una gran parte del universo observable. Pero algunas observaciones recientes se niegan a integrarse perfectamente en este marco. Eso no significa que haya que revisarlo todo, pero sí significa que nuestra comprensión todavía podría ser parcial y que podrían faltar algunas piezas fundamentales del rompecabezas. La ciencia, en su funcionamiento, no busca confirmar certezas definitivas. Ajusta constantemente sus modelos en función de los nuevos datos. Y cuando una anomalía resiste el tiempo suficiente, deja de ser una curiosidad para convertirse en una señal. Lo que esto implica es que probablemente no estemos al final de nuestra comprensión del universo, sino al comienzo de una fase en la que esa comprensión podría evolucionar de manera importante. Y desde esta perspectiva, las anomalías actuales no son fracasos del modelo. Tal vez sean los primeros indicios de una transformación más profunda de nuestra visión del cosmos. El universo que observamos hoy parece coherente, estructurado, casi ordenado. Pero esa coherencia se basa en un equilibrio frágil entre teoría, observación e interpretación. A medida que nuestros instrumentos ganan en precisión, descubrimos desviaciones, tensiones y fenómenos que se resisten a las explicaciones actuales. Eso no significa que estemos completamente equivocados. Significa que nuestra visión todavía es incompleta. Cada generación ha creído acercarse a una forma de comprensión final del universo, antes de descubrir nuevas capas de complejidad. Es posible que hoy estemos en una fase similar, una fase en la que los modelos funcionan, pero empiezan a mostrar sus límites a medida que se explora más lejos, más temprano y con más precisión. Y si la historia de la ciencia nos enseña algo, es que estos momentos de tensión nunca son callejones sin salida. Son puntos de inflexión. Momentos en los que la comprensión humana cambia de nivel. Entonces quizá el universo no se esté volviendo incoherente. Quizás simplemente esté revelando una estructura para la que aún no tenemos las herramientas para comprenderla por completo. Y en ese caso, el verdadero descubrimiento no es que el universo se nos escape, es que nuestra comprensión de este aún está en construcción.
La hipotética existencia de las enanas marrones llamó por primera vez la atención de los astrofísicos en la década de 1960. Dos investigadores japoneses, Tsushiro Hayashi y Takenori Nakano, propusieron este postulado, al igual que el astrónomo estadounidense Shiv Kumar, de la Universidad de Virginia. En 1963, Kumar sugirió que la contracción gravitatoria que da origen a las estrellas dentro de grandes nubes de gas y polvo también sería capaz de crear un gran número de objetos más pequeños. Estos cuerpos celestes, con una masa demasiado baja para alimentar la fusión termonuclear estable de sus núcleos de hidrógeno, serían, en otras palabras, estrellas abortadas. Dicho de otra forma, al no tener masa suficiente, no podrían brillar tanto como sus congéneres. Shiv Kumar las denominó enanas negras, debido a su bajísima luminosidad. Según la lógica de las denominaciones dadas a las estrellas de la secuencia principal, los nombres de esas estrellas enanas varían en función de su color espectral, que a su vez depende de su masa. Así, nuestro Sol se clasifica como enana amarilla y las estrellas menos masivas como enanas naranjas o incluso enanas rojas. Pero el término enana negra fue sustituido en 1975 por el astrónomo estadounidense Gill Tarter, pasando a denominarse enana marrón. Aunque las enanas negras existen, no tienen ninguna relación con el objeto sugerido, ya que son la fase principal de una enana blanca, que ha sufrido diversas reacciones termonucleares. Sin embargo, las enanas marrones nunca han alcanzado esta fase, ya que su masa es inferior al 7% de la del Sol, la masa mínima necesaria para que la temperatura del núcleo de la estrella aumente bajo presión gravitatoria. En la década de 1980, la teoría de las enanas marrones potenciales demostró ser lo suficientemente relevante como para que los astrónomos las incluyeran sistemáticamente en su larga lista de objetos por detectar. Sin embargo, estos objetos oscuros solo emiten una débil radiación, detectable principalmente en el rango infrarrojo. Desgraciadamente, para los investigadores en busca de un gran descubrimiento, los equipos de detección de la época no eran lo suficientemente sensibles como para sacar a la luz estos misteriosos objetos. No fue hasta enero de 1994 y la llegada de equipos más potentes cuando finalmente se observaron las primeras enanas marrones, confirmando esta teoría. Fueron 3 astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias quienes, dirigiendo su telescopio hacia el Teide, en la isla de Tenerife, lograron captar por primera vez una de estas discretísimas estrellas. Se trata de Teide 1, la primera enana marrón que emerge directamente de las sombras, con una masa estimada entre 40 y 60 veces la de Júpiter. Situada a unos 430 años luz de la Tierra, en la constelación de Tauro, se escondía en el cúmulo abierto de las Pléyades. Su naturaleza fría fue confirmada al año siguiente, en 1995, por el telescopio óptico William Herschel, situado en la isla de La Palma. En los meses siguientes se descubrió Gliese 229b, una enana marrón que orbita alrededor de la estrella Gliese 229a. La observación de este objeto, de unas 20 a 50 veces la masa de Júpiter, fue posible gracias al uso de un coronógrafo, un instrumento que atenúa artificialmente el brillo de su estrella anfitriona.
no tardaron en producirse nuevos descubrimientos de enanas marrones. Muchas de ellas se detectaron cerca de nuestro sistema solar, donde resultaron ser bastante viejas y poco luminosas, así como en el corazón de lejanos cúmulos de estrellas jóvenes, donde aún eran relativamente brillantes. Como sugirió el astrónomo estadounidense Shiv Kumar, las enanas marrones tienen una masa inferior a la de las estrellas menos masivas, pero superior a la de los planetas. En resumen, una enana marrón es una pequeña estrella fallida o un superplaneta gigante gaseoso. Las enanas marrones tienen una masa entre 13 y 80 veces la de Júpiter. Aunque no tienen masa suficiente para mantener la reacción de fusión nuclear del hidrógeno, son capaces de quemar deuterio o hidrógeno pesado. Esto distingue a las enanas marrones tanto de los planetas, que no irradian su propio calor, como de las estrellas. La combustión de deuterio puede durar cientos de millones de años antes de disminuir por falta de combustible. Aún así, este fenómeno no permite a las enanas marrones alcanzar altas temperaturas. La mayoría de ellas no superan los 2500 grados centígrados, muy por debajo de la temperatura de la inmensa mayoría de estrellas gigantes de este nombre. Esto explica por qué emiten muy poca luz en el rango visible. Los instrumentos capaces de medir la luz infrarroja, el tipo de luminosidad imperceptible para el ojo humano, son por tanto esenciales para detectar y observar estos objetos cósmicos. Además, las ondas infrarrojas son bloqueadas por la atmósfera terrestre, lo que no facilita la tarea a los científicos. Afortunadamente, en la actualidad se han diseñado nuevos dispositivos de medición para recoger una amplia gama de datos desde el espacio. Entre ellos se encuentran telescopios espaciales como el James Webb Space Telescope, equipado con el dispositivo canadiense NIRISS para estudiar las enanas marrones en luz infrarroja. Pero veamos más de cerca cómo son estas estrellas atípicas. En primer lugar, un hecho muy obvio: las enanas marrones no son marrones, sino que tienen un tono oscuro, rojo anaranjado o magenta. Al ser menos luminosas que las enanas rojas ya enumeradas en la tabla de espectros, su nombre deriva de su color oscuro. Las enanas marrones se clasifican según su tipo espectral. A diferencia de las estrellas de la secuencia principal, cuya energía procede de reacciones nucleares, la energía de las enanas marrones procede de su energía gravitatoria, que se convierte en energía interna por contracción. Las más calientes, con temperaturas cercanas a los 2500 grados centígrados, son las enanas M6.5, al igual que las estrellas de muy baja masa, como las enanas rojas. A continuación vienen las enanas L. Más frías que las enanas rojas, su temperatura efectiva se sitúa entre 1026 y 1726 grados centígrados. También se distinguen por la presencia en su atmósfera de granos de polvo compuestos de óxidos metálicos, lo que sugiere episodios de lluvia de hierro fundido. La siguiente categoría son las enanas T. Estas son aún más frías, con temperaturas inferiores a 926 grados centígrados, por lo que emiten poca o ninguna luz visible.
En el espectro de estas estrellas podemos detectar líneas de metano o monóxido de carbono que pueden sintetizarse gracias a estas bajas temperaturas. Por último, las enanas marrones con una temperatura superficial de unos 230 grados son enanas Y, para las que la firma espectroscópica detecta amoníaco. En ausencia de otras fuentes potenciales de energía en su entorno, las enanas marrones pasan de un tipo espectral a otro a medida que se enfrían. Las enanas marrones más calientes, que aún conservan calor residual de su formación, son por tanto las más jóvenes y se asemejan a las estrellas más pequeñas de la secuencia principal. Solo después de miles de millones de años, entran en la categoría de las enanas Y, las más frías de todas. La masa de las enanas marrones se encuentra dentro de un rango bastante amplio. Como ya hemos visto, puede oscilar entre 13 y 80 veces la de Júpiter, y no debe superar este límite equivalente a 0,07 masas solares, ya que de lo contrario podrían desencadenarse reacciones de fusión de hidrógeno a largo plazo. A pesar de este amplio abanico de masas, los diámetros de las enanas marrones no son muy diferentes. La mayoría de ellas son ligeramente mayores que el planeta Júpiter, en torno a un 10-15%. Al igual que los planetas, las enanas marrones están protegidas del colapso gravitatorio por la presión coulombica, la repulsión electrostática entre los protones de un núcleo atómico. Por último, ¿qué son las enanas marrones? ¿Son megaplanetas? ¿O estrellas demasiado débiles para brillar? Aunque era extremadamente difícil distinguirlas cuando se descubrieron por primera vez, ahora se pueden medir ciertos criterios. Podemos afirmar que las enanas marrones son estrellas aparte y que merecen toda la atención de la comunidad científica. Pero, ¿son anomalías o son el eslabón perdido que marca la frontera entre los planetas gigantes gaseosos más pesados y las estrellas más ligeras? Las estrellas suelen ir acompañadas de objetos subestelares como planetas o enanas marrones. Para distinguir entre estas dos categorías, se estudian una serie de factores clave para que no puedan confundirse. Tras definir la masa, la forma, la composición y la estructura térmica de la atmósfera, así como la trayectoria orbital, los astrofísicos pueden clasificar cada objeto observado. Veamos ahora qué distingue a una estrella de un planeta. Aunque estos dos objetos puedan parecer luminosos en nuestro cielo nocturno, no dejan de ser diferentes. Una estrella, capaz de crear reacciones de fusión nuclear, brilla con luz propia. Un planeta, en cambio, no produce luz alguna. Se limita a reflejar la luminosidad de una estrella vecina. Estos objetos cósmicos, con sus composiciones contrastadas, también tienen orígenes diferentes. Una estrella se crea dentro de una nube de gas y polvo cuando ésta es lo suficientemente densa como para contraerse. La estrella en formación se calienta hasta el punto en que el hidrógeno comienza a fusionarse en helio. La estrella nace en forma de una gran bola de plasma deslumbrante. En cambio, un planeta se forma progresivamente a partir del gas y el polvo que se encuentran en grandes cantidades en la periferia de una estrella joven.
en particular en su disco de acreción protoplanetario. Bajo el efecto de las fuerzas electrostáticas, estas partículas se agrupan con el tiempo para formar un planeta de masa variable. Si el planeta está lo bastante cerca de la estrella, se convierte en un planeta rocoso, como Mercurio, Venus, la Tierra o Marte. En cambio, si está muy lejos, se convierte en un gigante gaseoso, parecido a Júpiter, por ejemplo. Aunque la frontera entre estrellas y planetas parecía obvia, el descubrimiento de las enanas marrones, que no son ni planetas ni estrellas, ha vuelto a poner en tela de juicio lo que los científicos daban por sentado. Desde 1994 se han detectado numerosas enanas marrones, pero fue en 2008 cuando los astrónomos descubrieron el eslabón perdido entre planeta y estrella. Un equipo de investigadores franceses y canadienses que intentaban encontrar enanas marrones utilizando la cámara Megacam del telescopio del Observatorio Canadá-Francia-Hawái hizo un descubrimiento extraordinario. A poco más de 42 años luz de distancia, en la constelación de Cetus, detectaron una enana marrón con una temperatura de tan solo 350 grados centígrados, la más fría jamás detectada. Llamada CFB-DS0059, es por tanto más fría que ULAS0034, una de sus estrellas hermanas detectada el año anterior con una temperatura de unos 400 grados. Estas dos estrellas, que sorprendentemente muestran la presencia de amoníaco en su atmósfera, fueron las creadoras de la nueva categoría de enanas marrones de clase Y. Las moléculas de amoníaco son inexistentes en las estrellas cuya temperatura es demasiado elevada. En consecuencia, estas dos enanas marrones casi pueden considerarse planetas. Esta estrella particularmente fría también ha marcado un punto de inflexión para los investigadores, que ahora pueden afinar sus modelos atmosféricos, en particular para los planetas extrasolares con las mismas temperaturas. Como resultado, la frontera entre las enanas marrones más frías y los planetas es cada vez más tenue. Pero, ¿qué ocurre con las enanas marrones más calientes? ¿Cómo distinguir una enana marrón de una estrella pequeña y frágil que ha perdido su brillo? La respuesta la publicaron en 2013 Sergio Dietrich y sus colegas de la Universidad Estatal de Georgia. Catalogaron la fotometría de 63 enanas marrones cuyo tipo espectral oscilaba entre M6,5 y L4, en una especie de diagrama de Hertzsprung-Russell que clasifica las estrellas de baja masa. Al comparar estos datos, descubrieron que el radio de las estrellas de la secuencia principal disminuye a medida que aumenta su temperatura. Pero por debajo de 1826 grados, aparece una brecha repentina en la distribución de las estrellas de baja masa y las enanas marrones. El diagrama muestra que, al igual que las estrellas, las enanas marrones aumentan de tamaño a medida que disminuye su temperatura. De este modo, los científicos han podido establecer valores precisos para definir las características de las estrellas menos masivas de la secuencia principal. Como estrella de referencia, han elegido 2MASS J0513-1403, una enana roja de muy baja masa situada a unos 40 años luz de la Tierra, en la constelación de la Liebre.
Se encuentra en la fase final de su secuencia principal, como demuestra su temperatura de unos 1826 grados, un tamaño del 8,7% del Sol y una luminosidad equivalente a una parte de 8000 de la del Sol. Esta estrella al final de su vida parecería determinar la frontera entre las estrellas y las enanas marrones. Sin embargo, ninguna población de estrellas parece querer ocupar el hueco entre estas dos categorías. ¿Podría explicarse esto por una formación diferente de estas estrellas o incluso por evoluciones divergentes? En 2013, el misterio sigue en el aire, incitando a los astrofísicos a llevar sus observaciones aún más lejos. En la primavera de 2014, se anunció el descubrimiento de una subenana marrón muy inusual, detectada gracias a las observaciones conjuntas del telescopio espacial Spitzer y el observatorio Gemini que cubren ambos hemisferios. WISE 0855 se encuentra en la constelación de Hydra, a tan solo 7,2 años luz de la Tierra. Aunque es la cuarta estrella más cercana a nuestro Sol y tiene 5 masas de Júpiter, permanece invisible a nuestra vista. Aunque su estudio espectral ha revelado que se parece a Júpiter, es sobre todo la enana marrón más fría observada en el momento de su descubrimiento, con temperaturas más frías que el hielo, que oscilan entre -48 y -13 grados centígrados. De hecho, es el objeto más frío conocido fuera de nuestro sistema solar. Tan fría como nuestro polo norte, esta enana marrón parece contener agua. Según el espectro obtenido tras 14 horas de observación repartidas en 13 noches, la atmósfera de WISE 0855 podría adoptar la forma de nubes de agua o de hielo de agua, lo que le daría un aspecto extraordinariamente similar al de Júpiter. Esta enana marrón, de tonalidades particularmente frías, está por tanto cubierta de nubes. Sin embargo, su atmósfera contiene mucha menos fosfina. Un menor contenido de este gas significa que la atmósfera de esta estrella es sin duda menos turbulenta que la de Júpiter, famoso por sus vientos devastadores. El estudio de este espectro extrasolar clasificado Y2 es de vital importancia para los científicos. Tras haber investigado durante mucho tiempo las propiedades dinámicas y químicas de la atmósfera de Júpiter, ahora pueden centrar su atención en los mundos extrasolares. WISE 0855 les brinda por fin la oportunidad de estudiar un objeto de masa planetaria de este tipo, que es casi tan frío como nuestros gigantes gaseosos. Posteriormente, se descubrió que muchas enanas marrones mostraban ligeras fluctuaciones de brillo. Así pues, existen enanas marrones variables. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? En una investigación publicada en 2017, un equipo internacional basado en observaciones obtenidas por el telescopio espacial Spitzer de la NASA sugirió un novedoso modelo para explicar estas variaciones. Se cree que están relacionadas con las nubes de gotas de hierro y polvo de silicato que cubren parcialmente ciertas enanas rojas. Estas nubes gigantes parecen cambiar en menos de 24 horas, lo que resulta muy sorprendente. Organizadas en bandas a determinadas latitudes, estas nubes están sometidas a las gigantescas ondas atmosféricas que giran alrededor de la estrella. Como ondas de intensidad variable, estas ondas arrastran a su paso las bandas de nubes, provocando variaciones en el brillo del objeto. Este hallazgo supone un verdadero avance para los investigadores,
ya que les permite concluir que la dinámica atmosférica de las enanas marrones es similar a la de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Es muy probable que estas estrellas frías, que durante mucho tiempo han permanecido en el anonimato gracias a esta observación, representen el famoso eslabón perdido entre planetas y estrellas. Es más, los científicos creen que las grandes bandas y ondas atmosféricas observadas en la superficie de las enanas marrones son probablemente también comunes en los planetas gigantes de otros sistemas solares. Por ello, el estudio de las enanas marrones es fundamental para comprender mejor los exoplanetas gigantes, sobre todo porque también están compuestos principalmente de hidrógeno y helio. También en 2017 se anunció otro importante descubrimiento. El autor principal del estudio, Zhenghua Zhang, del Instituto de Astrofísica de Canarias, informó de los resultados particularmente excepcionales de una observación de SDSS J0104 más 1535. Se trata de una enana marrón situada a unos 750 años luz en el halo de nuestra galaxia, donde existe una población de estrellas extremadamente viejas. Dijo que en realidad no esperaba ver enanas marrones tan puras. Y con razón. Solo el 0,01% de la estrella en cuestión corresponde a un elemento químico distinto del hidrógeno o el helio. Los elementos inicialmente presentes en el universo justo después de su creación, el famoso Big Bang, no eran otros que estos dos mismos componentes, combinados con cantidades ínfimas de litio. Esta enana marrón es, por tanto, 250 veces más pura que nuestro Sol. Es probable que esta peculiaridad no sea tan rara como podríamos pensar, ya que el mismo científico señala que encontrar una, sin embargo, suele sugerir la existencia de una población mucho mayor hasta ahora desconocida. Sería muy sorprendente que no hubiera muchos más objetos similares, esperando a ser avistados. Pero este sensacional descubrimiento no se limita a la composición de esta enana marrón, que parece dispuesta a desafiar todos los récords. Su masa es igualmente excepcional para una estrella de esta categoría. Esta estrella fallida, de una edad probable de 10.000 millones de años, es 90 veces más masiva que Júpiter. Es, por tanto, la enana marrón más pesada jamás estudiada, con una masa cercana al 9% de la masa solar. Entre los abundantes datos recogidos por los distintos satélites en acción, algunos de carácter excepcional permanecieron enterrados en los archivos durante muchos años antes de salir a la luz. Cuando la Agencia Espacial Europea celebró a finales de 2019 el 20º aniversario de la puesta en servicio del satélite espacial XMM Newton, se produjo un descubrimiento. Este peso pesado de las observaciones de rayos X, equipado con los espejos más potentes jamás diseñados, había captado imágenes de una gigantesca erupción de rayos X, procedente de una diminuta estrella. Este acontecimiento excepcional, sufrido por una enana marrón de tipo L, llamada J0331-27, el 5 de julio de 2008, duró apenas unos minutos. Pero fue tan intensa que atrajo toda la atención de los científicos. Esta diminuta estrella, con apenas un 8% de la masa del Sol y apenas capaz de generar su propia energía,
fue sin embargo responsable de una erupción 10 veces más intensa que la más temible erupción solar registrada. Para los astrofísicos, se trata de una hazaña incomprensible. Para que se produzca una erupción en el campo magnético de una estrella que se ha vuelto inestable, el campo debe colapsarse al tiempo que libera la energía almacenada. Por consiguiente, esta erupción solo puede producirse si se le suministra energía, en particular mediante partículas ionizadas. Las partículas ionizadas solo pueden generarse a temperaturas muy elevadas, lo que resulta paradójicamente imposible para una enana marrón de este tipo, cuya temperatura superficial no supera los 1826 grados centígrados. Como recordatorio, nuestro Sol alcanza los 5726 grados en su superficie. Los científicos también observaron que durante los 40 días de observación no se produjeron otras erupciones en esta enana marrón. Este hallazgo es tanto más sorprendente cuanto que, por lo general, un acontecimiento de este tipo no es aislado y forma parte de una serie de muchas otras erupciones más pequeñas. Este descubrimiento vuelve a cuestionar las conclusiones de los astrofísicos, que no creían que una enana marrón de este tipo pudiera almacenar tanta energía en su campo magnético. Según Andrea De Luca, jefe del equipo que estudia los datos, es posible que este tipo de estrella tarde más tiempo en acumular suficiente energía antes de expulsarla en una sola explosión violenta. Por el momento, el misterio sigue sin resolverse, y futuras observaciones de este tipo deberían ayudar a arrojar luz sobre esta espectacular anomalía. Estudiar los vientos que soplan a través de las enanas marrones es otro reto para los científicos. Medir la velocidad de las ráfagas en relación con una superficie dura, como la de un planeta, es bastante fácil. Sin embargo, en el caso de las enanas marrones, como las gigantes gaseosas, que están compuestas esencialmente de gas, esta tarea es mucho más difícil. No obstante, mientras que las capas superiores de gas se mueven independientemente unas de otras en aglomeraciones diferenciadas, la situación en profundidad es muy distinta. Allí la presión es tan grande que el gas enterrado en el corazón de la estrella gira como un solo bloque. Por tanto, la rotación de esta parte interior se utiliza como referencia para calcular los vientos de la superficie. En 2020, un equipo logró medir por primera vez la velocidad del viento en una enana marrón llamada 2MASS J1047+21. Situada a 34 años luz de distancia, la enana, cuya masa se estima entre 16 y 68 masas jovianas, tiene una temperatura superficial de 600 grados centígrados, lo que la hace ideal para su observación en infrarrojos. Utilizando datos del telescopio espacial Spitzer de la NASA, un estudio de las variaciones en la luminosidad de esta enana marrón ha ayudado a determinar su periodo de rotación en superficie, estimado en algo más de 1741 horas. Para evaluar la velocidad del interior de la estrella, los científicos se fijaron en su campo magnético. Estudiando las ondas de radio emitidas por este cuerpo celeste mediante radiotelescopios, pudieron establecer que el periodo de rotación de la enana marrón se sitúa entre 1751 y 1765 horas. La diferencia entre los dos periodos de rotación ha permitido determinar que los vientos de superficie que barren la enana marrón hacia este soplan a una velocidad prodigiosa de 1116 km/h,
Esta técnica innovadora debería permitir estudiar la dinámica de la atmósfera de mundos lejanos, es decir, planetas alejados de nuestro sistema solar. Algunas estrellas fallidas, demasiado frías para ser descubiertas debido a sus débiles emisiones infrarrojas, pueden detectarse ahora por otro método. En 2020, un equipo de investigadores publicó un estudio en el que se revelaban que, por primera vez, habían logrado localizar un objeto subestelar detectando su emisión de radio. BDR J1750-3809, una enana marrón fría apodada Elegast, fue detectada por radioastrónomos utilizando el radiotelescopio LOFAR. Este aparato es tan potente que puede captar campos magnéticos comparables a los del pequeño electroimán de un imán. Una vez que los científicos detectaron imágenes de radio que se propagaban en forma de polarización circular, prosiguieron sus observaciones en infrarrojo con el telescopio Gemini y el Infrared Telescope Facility de la NASA, confirmando que efectivamente habían logrado detectar una enana marrón. Este descubrimiento allanó el camino a los astrónomos para detectar objetos de baja emisión, como exoplanetas con características comunes a Júpiter. Al estudiar el magnetismo de las enanas marrones, que es similar al de los planetas de nuestro sistema solar, los científicos esperan aprender más sobre el magnetismo de los cuerpos extrasolares y su impacto en los planetas que podrían albergar alguna forma de vida. Las enanas marrones, de reciente descubrimiento, están en el radar de muchos astrónomos. Por eso, las revelaciones sobre ellas no dejan de sucederse, gracias en buena medida al uso de tecnologías innovadoras cada vez más potentes. En 2021, fue RAID 1B la que se convirtió en noticia. Esta enana marrón, situada a 17 años luz, tiene una masa estimada de 41 masas de Júpiter y parece tener 1.100 millones de años. Como es sabido, la gran mayoría de estos objetos subestelares están formados por hidrógeno y helio. Sin embargo, contienen algunos elementos más pesados en pequeñas cantidades, especialmente litio. No obstante, durante sus primeros cientos de millones de años de evolución, la temperatura interna de las enanas marrones alcanza los 2 millones de grados Celsius, destruyendo el litio por fusión termonuclear. En consecuencia, este elemento se considera un material raro, tanto en nuestro sistema solar como en nuestro vecindario cósmico. Para su gran sorpresa, los científicos que buscaban estrellas que contuvieran litio han descubierto un auténtico tesoro. Concentrando sus observaciones en 2 sistemas binarios formados por enanas marrones, una de ellas captó toda su atención, mientras que las otras 3 carecen de cualquier rastro de este elemento. RAID 1B posee una cantidad inimaginable. Según sus estimaciones, contiene 13.000 veces más litio que nuestro planeta Tierra. Esta enana marrón, que es el más débil y frío de los 4 objetos estudiados, confirma que este tipo de estrella puede considerarse el mayor depósito de litio. Los fabricantes de baterías estarían encantados de poder hacerse con semejante beta, ya que este raro elemento fue destruido casi en su totalidad por nuestro Sol, cuando aún se encontraba en el núcleo de la Tierra. Recientemente, en junio de 2023, un equipo de astrónomos declaró haber identificado una enana marrón
que no cumple los criterios habituales para este tipo de objetos situados en el límite entre los mundos de los planetas y las estrellas. Para empezar, tiene una masa nunca antes igualada para un objeto de este tipo. Esta enana marrón ostenta el récord en su categoría, con una masa de entre 75 y 88 masas jovianas. Debido a esta particularidad, la estrella se encuentra en el límite estelar-subestelar, justo por debajo del límite inferior de combustión del hidrógeno. Sin embargo, aunque se supone que la temperatura superficial de una enana marrón no debe alcanzar los 2000 grados centígrados, la observada muestra una temperatura extremadamente alta, superior incluso a la de nuestro Sol, que puede calentarse hasta 5500 grados en su superficie. WD0032-317b, una enana marrón situada a unos 1400 años luz de distancia, arde exactamente a 7730 grados. ¿Cómo puede una enana marrón tener una temperatura superficial tan alta? En teoría, esta temperatura no debería ser posible. Por ello, los científicos se han concentrado en esta extrañeza para descubrir la razón. Al observar esta enana marrón, descubrieron que orbita alrededor de una enana blanca ultracaliente a una distancia tan cercana que completa una revolución en menos de 2 horas y media. Esta proximidad, como la de la Luna a la Tierra, impide que la enana marrón gire sobre sí misma, por lo que muestra continuamente la misma cara a su vecina hipercaliente. Por otra parte, si su cara expuesta alcanza temperaturas imprevisibles, su cara oscura debe tener temperaturas de entre 1000 y 2700 grados. Esta peculiaridad, de confirmarse, convertirá a esta enana marrón en el objeto subestelar con el mayor diferencial de temperatura jamás observado. Sin embargo, esta exposición conduce a un proceso de disociación térmica, lo que hace que la atmósfera de la enana marrón se evapore, de modo que un día desaparecerá por completo. Entre los descubrimientos más extraordinarios relacionados con las enanas marrones, el apodado El Accidente es probablemente el más interesante de todos. Descubierta en 2018 por Dan Castleton, un científico aficionado que investiga las numerosas imágenes del telescopio espacial WISE, esta enana marrón, designada WISE J153429.75, tiene algunas características extrañas, lo que explica por qué no fue avistada antes. Su aspecto infrarrojo, la característica que permite identificar a las enanas marrones, es distinto al de otras estrellas del mismo tipo. El espectro de esta enana marrón, que llamaremos el accidente por comodidad, es oscuro donde debería ser brillante y viceversa. Como resultado, esta enana marrón no se parece a ninguna de las otras 3000 compañeras ya exploradas en nuestra Vía Láctea. En un intento de comprender estas propiedades, que contradicen los conceptos conocidos, los científicos trataron de observarla en longitudes de onda infrarrojas adicionales, utilizando un telescopio terrestre. Desgraciadamente, el objeto permaneció en la sombra, lo que confirma que debe tener una temperatura extremadamente baja. Tras pensar que el objeto estaba demasiado lejos para revelarse a este tipo de instrumentos, calcularon su distancia utilizando mediciones realizadas por los telescopios espaciales Spitzer y Hubble. No solo descubrieron que el objeto se encontraba a solo unos 50 años luz de distancia, sino que, lo que es más importante, se estimó que su velocidad era especialmente rápida.
Esta enana marrón se desplaza a una velocidad estimada de 800.000 km/h. Una vez más, esta enana marrón no se comporta como sus homólogas, que viajan más despacio por nuestra galaxia. Además, este inusual objeto contiene bajos niveles de metano en comparación con otras enanas marrones. Ante tantas incoherencias, los científicos están sugiriendo que estas características inusuales no son tan extrañas después de todo, sugiriendo que casi con toda seguridad estamos ante una estrella mucho más antigua que cualquier otra de su categoría. Inicialmente desconcertados, los científicos creen que las particularidades de esta estrella permiten estimar su edad entre 10.000 y 13.000 millones de años. Por tanto, tendría el doble de edad que todas las enanas marrones registradas hasta la fecha en la galaxia, cuya edad media es muy inferior. Esta enana marrón lleva girando más tiempo que las demás, y con el tiempo se ha encontrado con un gran número de objetos masivos cuya gravedad ha aumentado gradualmente su velocidad. Su baja concentración de metano también explica su avanzada edad, dado que su formación data probablemente de los primeros días de la Vía Láctea, cuando aún era baja en carbono. Las supernovas masivas aún no habrían distribuido grandes cantidades de átomos de carbono por todo el cosmos. De hecho, un bajo contenido en carbono en el momento de su formación explica su bajo contenido actual en metano. Sea como fuere, este descubrimiento es de suma importancia. O bien se trata de una rara oportunidad de observar un objeto insólito, o bien es prometedor. Para los científicos, bien podría ser la respuesta al desierto de enanas marrones que se observa en el diagrama de Hertzsprung-Russell que clasifica las estrellas. ¿Recuerdas ese eslabón perdido entre una enana roja de masa extremadamente baja y la enana marrón más masiva? Lo cierto es que los astrónomos son ahora capaces de reconocer enanas marrones antiguas. Queda por ver si en realidad son más comunes de lo que los científicos pensaban. Puede que no se hayan dado cuenta, pero antes nos hemos referido a un sistema binario que contiene una enana marrón. Del mismo modo que las estrellas pueden evolucionar en sistemas múltiples, las enanas marrones a veces van acompañadas en su largo viaje cósmico. En 2020, los astrónomos revelaron que habían hecho uno de los descubrimientos más raros mientras buscaban exoplanetas. Su búsqueda, llevada a cabo con la última generación de telescopios robóticos llamados Speculus, tenía como objetivo detectar posibles planetas habitables en las proximidades de enanas marrones. Cuando apuntaron uno de sus telescopios de 1 metro de diámetro hacia una enana marrón ya identificada, quedaron intrigados por un extraño fenómeno. Este objeto, situado a 119 años luz en la constelación de Libra, ya era poco luminoso, pero se oscureció considerablemente en un periodo de unos 90 minutos. El objeto, conocido comúnmente como 2M1510A, acababa de ser ocultado durante un eclipse. Las observaciones también confirmaron que una segunda señal procedía de esta zona, lo que permitió a los astrónomos prever que una segunda enana marrón podría estar orbitando alrededor de 2M1510A. Los científicos se dieron cuenta entonces de que estaban en presencia de un sistema mucho más raro que los sistemas planetarios, formado por 2 enanas marrones en eclipse, una pasando por delante de la segunda. El telescopio de 8 metros situado en Chile y el gran telescopio Keck de 10 metros situado en Hawái
confirmaron rápidamente esta sugerencia. Los dos elementos tienen aproximadamente la misma masa. El primero, 2M1510A A minúscula, tiene una masa de 40 masas jovianas, y el segundo, con la B minúscula al final, de 39,3 masas jovianas. Las asiduas observaciones han permitido a los astrónomos confirmar que las dos enanas marrones se orbitan mutuamente en 21 días. Pero a continuación se produjo otro descubrimiento. Estos dos objetos estrechamente espaciados tienen una compañera adicional, denominada 2M1510B. Es de la misma naturaleza que el sistema binario ya estudiado. Esta enana marrón terciaria, aunque muy alejada del dúo principal, forma parte de hecho de este sistema anidado en un cúmulo de estrellas de 45 millones de años, conocido como Grupo Móvil Argus. Este descubrimiento reviste especial interés para los científicos. Por un lado, la edad del sistema es similar a la de los exoplanetas que se observan actualmente. El estudio de la evolución de estos objetos, comparada con los supuestos modelos matemáticos de evolución, podría ser de gran utilidad en el estudio de planetas jóvenes en curso. Además, en aquel momento no se conocía ninguna otra enana marrón eclipsante binaria de doble línea, aparte de 2M0535. Pero esta última sigue siendo difícil de observar debido a su corta edad, ya que forma parte del cúmulo nebular de Orión, que solo tiene 1 millón de años. Desde entonces, se han descubierto otros 6 sistemas triples de enanas marrones. Pero 2M1510 sigue siendo el único sistema triple del que se han determinado las principales características de sus 3 componentes: masa, radio y edad. Además, estas 3 enanas marrones tienen aproximadamente la misma masa y presentan las relaciones de separación entre sus órbitas más estrechas de todas, lo que hace que este sistema triple sea aún más raro. Tras este descubrimiento, los científicos pudieron cotejar modelos teóricos de 30 años de antigüedad sobre el enfriamiento de las enanas marrones. Comprobaron que estos modelos se superponían admirablemente a las observaciones, confirmando las hipótesis de los astrofísicos. El descubrimiento de este sistema representa, por tanto, una oportunidad fantástica para comprender cómo evolucionan y se enfrían las enanas marrones a medida que envejecen, y, al mismo tiempo, para caracterizar mejor el proceso de formación de exoplanetas jóvenes. En un entorno más cercano, a 6,5 años luz de nuestro sistema solar, un sistema binario también fue noticia en 2021. Luhmann 16AB, formado por 2 enanas marrones, es el sistema estelar más cercano a nuestro Sol después de Alpha Centauri y la estrella de Barnard. Estas 2 enanas marrones son más o menos del mismo tamaño que Júpiter, pero unas 30 veces más masivas. Aunque ya se conocían, su observación de cerca con el telescopio espacial Hubble resultó sorprendente. No solo permitió seguir el vals cósmico de los 2 objetos mientras orbitaban uno alrededor del otro, sino que también ayudó a reunir una gran cantidad de datos precisos para modelizar la estructura de las nubes de su atmósfera. Tras observar este sistema durante un centenar de rotaciones con el telescopio TESS de la NASA, el equipo internacional llegó a una conclusión sorprendente. Las enanas marrones, como Júpiter, no tienen manchas en su atmósfera, sino franjas. Luhmann 16B, la más masiva de las 2, mostró en este estudio polarimétrico
finas bandas de nubes que dejan filtrar su luz, así como otras bandas de nubes mucho más oscuras y, por tanto, más gruesas. Estas últimas giran rápidamente en el ecuador, creando dos vórtices en los polos. El aspecto de esta enana marrón se explica por la presencia de potentes vientos que barren toda su superficie. No se trata en absoluto de tormentas localizadas, ya que las bandas son paralelas al ecuador. Luhmann 16b está impulsado por vientos de alta velocidad que, al igual que las corrientes en chorro de la Tierra, mezclan la atmósfera y redistribuyen el calor que emana del interior del planeta, haciendo que se parezca mucho a Júpiter. El estudio de esta enana marrón es extremadamente importante para los científicos. Les permite comprender mejor los climas y las temperaturas extremas de las enanas marrones, así como su evolución y, más en general, las atmósferas de los cuerpos celestes extrasolares. A partir de ahí, es probable que una pregunta esté ardiendo en tus labios. ¿Podría ser Júpiter una enana marrón después de todo? Acabamos de ver que la estrella fallida más cercana a nuestro sistema solar guarda un sorprendente parecido con ella. Por tanto, la pregunta parece legítima. Sobre todo porque Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar y la masa mínima requerida para las enanas marrones es actualmente solo hipotética y observacional. En realidad, Júpiter no puede ser una enana marrón. Por un lado, su masa es insuficiente para iniciar la fusión del deuterio, en torno a 0,001 masas solares, mientras que una enana marrón debe tener al menos 0,012 masas solares para generar fusión nuclear. Por otro lado, Júpiter, que tiene un núcleo sólido enriquecido en elementos pesados, se formó a partir de la acreción de gas y polvo en un disco protoplanetario alrededor de nuestra estrella. No obstante, las enanas marrones, compuestas principalmente de hidrógeno y helio, nacen como una estrella, tras la contracción gravitatoria de una nube interestelar. Además, Júpiter se ha ido enfriando gradualmente desde su formación, mientras que una enana marrón mantiene su elevada temperatura interna debido a la fusión del deuterio durante un periodo muy largo. Por tanto, no. Aunque su aspecto pueda sugerir lo contrario, Júpiter no es una enana marrón. Sin embargo, un estudio muy reciente, publicado el 13 de diciembre de 2023, podría haber detectado la enana marrón más pequeña jamás observada directamente. Gracias al instrumento NIRCam del telescopio espacial James Webb, se ha detectado a 1000 años luz de la Tierra, en la constelación de Perseo, en el corazón de la nebulosa IC 348, una candidata a enana marrón, cuya masa parece ser solo de 3 a 4 veces la de Júpiter. Este cúmulo de gas y polvo estelar solo tiene 5 millones de años, lo que explica que se hayan detectado allí 3 candidatas a enanas marrones, aún lo bastante brillantes como para verse en el infrarrojo. Este estudio ha revelado, por tanto, que esta posible enana marrón flotante tiene una masa extrañamente pequeña en comparación con todas las observadas hasta la fecha. Pero además de este registro sin precedentes, se ha observado otra peculiaridad. La espectroscopia de baja resolución de estas 3 estrellas fallidas, que no superan las 8 masas jovianas, ha revelado la presencia de un hidrocarburo no identificado en su atmósfera. Como señala la científica de la Agencia Espacial Europea Catarina Alves de Oliveira, es la primera vez que detectamos esta molécula en la atmósfera de un objeto fuera de nuestro sistema solar. Compuesta de carbono e hidrógeno,
Esta molécula solo se había detectado hasta ahora en Saturno y Titán, su mayor luna, así como en el espacio interestelar. Para los investigadores, esta observación es más que sorprendente, sobre todo porque ningún modelo atmosférico para enanas marrones había predicho nunca la existencia de una molécula de este tipo. No cabe duda de que los medios técnicos cada vez más sofisticados de que se dispone para observar objetos más jóvenes y menos masivos que nunca, seguirán dando a los científicos la oportunidad de realizar descubrimientos inesperados. Si se confirma que este objeto, cuya masa se estima entre 3 y 4 jovianos, es una enana marrón, será el menos masivo del que se hayan obtenido imágenes. Ello contribuirá al avance de la ciencia, que intenta responder a una pregunta fundamental. ¿Cuáles son las estrellas más pequeñas? ¿Existen estrellas de menor masa? ¿Estrellas con la masa de Júpiter? Además, este descubrimiento plantea un nuevo reto. ¿Cómo explicar la formación de una enana marrón tan pequeña? Si la frontera entre las enanas marrones menos masivas y los planetas gigantes gaseosos aún no está claramente establecida, lo mismo ocurre con la que separa a estas estrellas fallidas de las estrellas. Sin embargo, los descubrimientos que se realizan actualmente a un ritmo cada vez mayor están estrechando considerablemente estos límites. Anteriormente nos hemos referido a una categoría de enanas marrones con cualidades excepcionales, en particular la más masiva jamás descubierta hasta la fecha, a saber, WD0032. En julio de 2023, un equipo de astrónomos dirigido por Karim El-Badri, del Instituto de Tecnología de California, informó de que había detectado un nuevo objeto con una masa extrema, unas 80 veces la de Júpiter. Esta observación fue posible gracias a Zwicky Transient Facility, diseñado para registrar objetos astronómicos transitorios. Este sistema proporciona un estudio astronómico de gran campo del cielo utilizando una nueva cámara instalada en el telescopio Samuel Oshin del Observatorio Palomar, en California. Puede registrar una gran cantidad de datos, incluidos los relativos a los objetos transitorios, es decir, aquellos cuya luz cambia rápidamente. Mientras los científicos buscaban eclipses binarios de baja masa, detectaron un sistema formado por una estrella enana de tipo M y una enana marrón. Este sistema ha sido bautizado como ZTF-J2020+5033. Está formado por una estrella enana M, la más común de todas las estrellas, pequeña y fría, cuyo tipo espectral exacto es M6. Su radio es de 0,176 radios solares y su masa de 0,134 masas solares, es decir, 140 masas jovianas. Su temperatura efectiva se ha estimado en 2300 grados centígrados. Esta diminuta estrella tiene como compañera a una enana marrón cuya masa es aproximadamente 80,1 veces la de Júpiter, el mayor planeta de nuestro sistema solar. Se trata, por tanto, de un objeto subestelar, es decir, una subestrella incapaz de fusionar el hidrógeno de su núcleo, ya que su temperatura de unos 1400 grados es insuficiente. Según los científicos, este sistema, situado a unos 445 años luz de la Tierra, tiene otra característica que lo hace aún más increíble. Los dos objetos de este sistema están estrechamente relacionados, ya que la enana marrón orbita alrededor de su estrella en menos de 2 horas. La estrella fallida completa su revolución en solo 1,9 horas o 114 minutos. Estos dos objetos
tienen la órbita más estrecha jamás observada entre dos estrellas no colapsadas. Para los investigadores, este descubrimiento significa que el frenado magnético, el proceso que acorta la órbita de una estrella no colapsada alrededor de otro objeto, se aplica del mismo modo cuando el objeto en cuestión es una enana marrón. De los otros 39 sistemas similares identificados hasta la fecha, este se encuentra más cerca que 34 de ellos. Para los científicos, esta singularidad, que finalmente resulta observarse en varios casos, les lleva a sugerir que las enanas marrones con órbitas de periodo corto no son tan excepcionales como se pensaba. Una vez más, se trata de un descubrimiento importante que permite comprender mejor la evolución de las enanas marrones y su diversidad. Según sus proyecciones, los dos objetos observados entonces, cuando se formaron hace varios miles de millones de años, debían de ser entre 5 y 10 veces más grandes de lo que son hoy. En consecuencia, también estaban mucho más separados. Sin embargo, este acercamiento aún no ha terminado, y en su loca carrera, es probable que la enana marrón llegue a un violento final dentro de unas decenas de millones de años. Aunque ligeramente superior, la gravedad superficial de la estrella comenzará a absorber materia de su compañera de viaje. Inexorablemente, la enana marrón está abocada a desaparecer. ¿Será completamente engullida por su anfitriona en una fusión lenta pero irreversible? ¿O se producirá una explosión masiva? En cualquier caso, la enana marrón desaparecerá para siempre y nacerá una nueva estrella. A menos que ocurra otra cosa. En un estudio publicado en 2006, tras estudiar un sistema binario utilizando el Gran Telescopio del Observatorio Europeo Austral, conocido como WD 0137-349, los científicos informan de que es muy posible que una enana marrón haya sobrevivido a su estrella mutante. Situado a unos 330 años luz de la Tierra, este sistema está formado por una enana blanca y una enana marrón con una órbita cercana de apenas 2 horas. Esta última, denominada WD 0137-349b, puede parecer extraordinaria, pero no ha sido engullida por su hambrienta estrella compañera, que ha entrado en su fase de gigante roja. Antes de esta observación, solo se sabía de estrellas con una masa de alrededor de 1/3 de la del Sol que persistieran en tales circunstancias. Y sin embargo, aunque la estrella principal expandió temporalmente su envoltura gaseosa, como hacen todas las gigantes rojas, no consiguió vaporizar completamente a la enana marrón. Durante este proceso, la gigante roja redujo la velocidad orbital de su compañera, acercándola cada vez más a su centro en una espiral infernal. Pero la enana marrón, con una masa de más de 20 masas jovianas, era lo suficientemente masiva como para evitar que ocurriera lo peor, aunque no se calificara como estrella brillante. Los científicos también han sugerido que la estrella fallida probablemente aceleró la fase de gigante roja de su anfitriona. La enana marrón engullida habría acumulado materia que habría expulsado de nuevo al cosmos, colapsando considerablemente la envoltura gaseosa de la gigante roja. Aunque se supone que la fase de las gigantes rojas aisladas dura unos 100 millones de años, en este caso concreto, esta bien podría haber pasado por esta etapa en tan solo unas décadas, antes de entrar en su fase final como enana blanca. Esta enana marrón es, por tanto,
el objeto cósmico más pequeño conocido que ha sobrevivido a ser engullido por una gigante roja. Hasta esta observación sin precedentes, solo las enanas rojas habían superado este reto. Sin embargo, el destino de esta enana marrón dista mucho de estar sellado. Aunque lo ha conseguido una vez, solo se ha dado un respiro y no podría impedir su destrucción en el futuro. Su órbita seguirá acortándose y dentro de 1.400 millones de años, su proximidad a la gigante roja convertida en enana blanca desencadenará un proceso que, esta vez sí, será imparable. La estrella comenzará a beberse los gases superficiales de la enana marrón, que perderá lenta pero inexorablemente gran parte de su masa. Entonces, cuando la enana blanca haya acumulado suficiente material, se producirán novas recurrentes, hasta que no quede ni una migaja de esta valerosa enana marrón. Aunque estas estrellas oscuras se observan cada vez más, todavía hay mucho misterio en torno a ellas. Aunque sabemos que tienen ciertas características típicas de los planetas gigantes gaseosos como Júpiter, así como rasgos propios de las estrellas, cada uno de sus descubrimientos es emocionante y aporta su propia cuota de sorpresa. En julio de 2020, la NASA hizo un nuevo anuncio, afirmando que se acababan de descubrir 2 nuevas enanas marrones con extrañas características. Sus observaciones, que estaban enterradas en los extensos datos recogidos por el satélite WISE desde 2009, han sido reveladas gracias a un programa de investigación en el que participan científicos aficionados. El objetivo del proyecto, denominado Backyard Worlds Planet 9 y financiado por la NASA, era detectar el hipotético planeta noveno, que podría estar enclavado en los bordes de nuestro sistema solar, así como nuevas enanas marrones. Pero, como señala el investigador responsable de este proyecto, el ojo humano sigue siendo insustituible a la hora de reconocer movimientos sutiles en las imágenes astronómicas. Por ello, para examinar estas innumerables imágenes a simple vista, los científicos recurrieron a astrónomos aficionados. Aunque no se encontró ningún planeta, este estudio colaborativo sí reveló la presencia de 3 enanas marrones, con características más que excepcionales. La primera, denominada W0830, resulta ser el objeto de tipo estelar más frío jamás detectado. Los datos estudiados eran tan poco convincentes que Dan Casselden, uno de los participantes aficionados en este estudio, no creía que fuera real. Sin embargo, con la ayuda de las observaciones del telescopio espacial Spitzer de la NASA y su homólogo Hubble, los científicos han confirmado este extraño descubrimiento. En efecto, W0830 tiene una temperatura extremadamente baja para este tipo de objetos, que oscila entre los 26 y los 76 grados Celsius. Para Daniela Bardález Gagliuffi, autora principal del estudio e investigadora del Departamento de Astrofísica del museo, esta enana marrón es la más fría jamás detectada. Pero la misma científica reveló otra peculiaridad. Señaló que la enana marrón más fría conocida hasta ahora pertenecía a una clase de enanas marrones por derecho propio, mucho más roja que todas las demás enanas marrones registradas, y que no había explicación para esta singularidad. Esta nueva enana marrón bien podría ser el famoso eslabón perdido que cierre esta brecha. En su opinión, no cabe duda de que las observaciones futuras deberían ayudar a relacionar estos elementos y, en consecuencia, a comprender todas las correlaciones entre estos objetos débiles
y excepcionales. Entre los extraordinarios descubrimientos anunciados durante este estudio, destacan otras 2 enanas marrones. ¿Qué las hace especiales? Guardan un asombroso parecido con los objetos más planetarios jamás encontrados entre la población más antigua de estrellas, de la Vía Láctea. Estas 2 enanas marrones atípicas, llamadas WISE 1810 y WISE 0414, tienen masas equivalentes a unas 75 masas jovianas, y ambas tienen probablemente unos 10.000 millones de años. La primera ya había sido observada unos años antes, pero se ocultaba en el plano de la Vía Láctea, donde abundan las estrellas. Al estudiar sus movimientos durante varios años, hemos podido confirmar que se desplaza rápidamente y, por tanto, concluir que se encuentra en nuestra vecindad solar. Las imágenes de WISE estudiadas nos han permitido clasificarla como una enana marrón. El descubrimiento de WISE 0414, en cambio, fue realizado por científicos aficionados que, tras examinar un gran número de imágenes obtenidas por la misión WISE, detectaron estos movimientos casi imperceptibles. Aunque durante este programa de investigación se descubrieron más de 1.600 enanas marrones y algunas enanas blancas, estas 2 enanas marrones destacaron sobre las demás, en particular por su composición, que resultó ser especialmente inusual. Estas enanas marrones, ambas de unos 10.000 millones de años y con una masa estimada de 75 veces la de Júpiter, contienen muy poco hierro. Una de ellas contiene solo un 3% más de hierro que nuestro Sol. Al igual que las estrellas antiguas, no han amalgamado hierro procedente del nacimiento o la muerte de estrellas en su entorno. Sin embargo, objetos similares típicos contienen hasta 30 veces más hierro u otros metales habituales. Para los científicos, este último descubrimiento es extremadamente importante. Plantea la posibilidad de que exoplanetas muy antiguos puedan tener la misma propiedad, es decir, un bajo contenido en metales. Por tanto, las futuras búsquedas de exoplanetas deberían centrarse más intensamente en los objetos pobres en metales, o en los que orbitan estrellas antiguas con esta misma característica. Para el astrofísico Mark Kachner, uno de los principales investigadores de este programa, estas 2 enanas marrones, con propiedades sorprendentemente similares a las de los exoplanetas, deberían permitir aprender mucho más sobre la física de los exoplanetas. Un fenómeno igualmente sensacional ha sido observado en una enana marrón situada a 20 años luz de nuestro Sol. Utilizando radiotelescopios y telescopios ópticos, un equipo internacional de científicos de la Universidad de Oxford y la Universidad de Sheffield han informado de un extraño hecho, que sugiere que las enanas marrones se comportan más como grandes planetas que como pequeñas estrellas. Numerosas observaciones de imágenes que datan de 2015 han llevado a los físicos a concluir que esta estrella fallida exhibe potentes auroras, similares a las que se ven en nuestra Tierra. Estas consisten en pulsos de radio y luz que cambian periódicamente a medida que el objeto gira. Como el objeto gira cada 2,84 horas, se observaron 3 rotaciones completas en el transcurso de una sola noche, lo que confirmó la presencia de un elemento brillante en su superficie. Al igual que la Tierra y Júpiter, que tienen potentes polos magnéticos norte y sur, esta enana marrón, y seguramente muchas otras,
es escenario de magníficas auroras boreales cuando el plasma queda atrapado en el campo magnético cerca de uno de estos polos. Los electrones chocan entonces con la atmósfera de la enana marrón, compuesta esencialmente de hidrógeno, produciendo estos magníficos efectos luminosos. Este descubrimiento sorprendió enormemente a los astrónomos. Mientras que el caótico campo magnético de la superficie del Sol provoca intensas manchas solares, lo que demuestra que las estrellas están adornadas con manchas oscuras, mientras que los planetas muestran magníficas auroras polares, el objeto estudiado pone en entredicho este postulado. En este caso, se trata de una enana marrón, que pertenece a la categoría de estrellas más masivas. Sin embargo, los científicos tuvieron el privilegio de observar no manchas, sino espléndidas auroras polares, que suelen ser fenómenos asociados a ciertos planetas. Los científicos ya habían aceptado que las enanas marrones tienen atmósferas turbias como los planetas, pero que sus nubes están formadas por minerales. Ahora están en condiciones de afirmar que su campo magnético, como el de ciertos planetas, es responsable de las auroras boreales. Entonces, ¿debería considerarse a las enanas marrones como planetas fortalecidos en lugar de estrellas fallidas? Sea como fuere, la débil emisión radioeléctrica de este tipo de fenómenos luminosos se ha convertido desde entonces en un nuevo medio de detección y estudio de los exoplanetas. Gracias a la cámara infrarroja NIRCam que lleva el telescopio espacial James Webb, un equipo internacional de científicos declaró en la primavera de 2023 haber identificado un sistema binario con características novedosas. Se trata de dos enanas marrones de tipo Y, las menos masivas de su categoría. Mientras que uno de los dos objetos, una enana marrón cercana de tipo espectral Y0, ya había sido detectado en 2012. Un objeto observado en septiembre de 2022 resulta ser una compañera de la misma categoría. Llamaremos a este sistema W0336 para abreviar. Se encuentra en la constelación de Eridán, a unos 32,7 años luz de la Tierra. Las dos enanas marrones están separadas por unas 0,97 unidades astronómicas, algo menos que la distancia de la Tierra al Sol. Los científicos estiman que la masa de la enana marrón primaria oscila entre 8,5 y 18 masas jovianas, mientras que la de la segunda es de 4 a 12,5 masas jovianas. Sus temperaturas se estiman entre 141 y 52 grados Celsius respectivamente, siendo esta última similar a la temperatura de la Tierra. Estas dos enanas marrones de baja masa orbitan entre sí con un periodo estimado de unos 7 años. Para los científicos, el descubrimiento de este par representa una gran oportunidad. Si bien habían llegado a la conclusión de que la mayoría de las enanas marrones masivas que formaban un sistema eran gemelas, con masas relativamente similares, un resultado explicado por el proceso de formación estelar, no podían decir lo mismo de los objetos de menor masa, como las enanas marrones de tipo Y. Sobre todo, porque la mayoría de los sistemas binarios estrechamente relacionados no tienen una relación de masas tan baja. ¿Se trata de un sistema exclusivo? ¿O podemos concluir que representa a la mayoría de los sistemas binarios compuestos por enanas ultrafrías? Por el momento, una cosa es cierta. Con este dúo, han demostrado su capacidad para medir directamente las masas de los objetos subestelares menos masivos. Y probablemente podrán determinar posteriormente la masa mínima inferior que puede tener una enana marrón
de tipo Y. Sin embargo, la frontera que separa el mundo planetario del de las estrellas, aunque cada vez menor, sigue siendo un misterio, sobre todo porque aún se desconoce el límite superior de la masa de un planeta. Aunque fueron invisibles durante mucho tiempo, las enanas marrones resultaron ser objetos fascinantes a medida que se iban descubriendo. Ni estrella ni planeta, demasiado pequeñas para desencadenar la fusión del hidrógeno y brillar con intensidad, y demasiado masivas para pertenecer al tipo planetario, forman una familia por derecho propio. Consideradas estrellas abortadas, las enanas marrones se parecen mucho a los gigantes gaseosos. Algunas presentan nubes de agua en su atmósfera, lo que sugiere la presencia de vapor de agua o hielo. Se ha demostrado que otras irradian su entorno con su potente campo magnético, protegiendo a posibles satélites de la radiación cósmica. Si sus temperaturas superficiales, al igual que su gravedad superficial, hacen improbable la vida tal y como la conocemos, ¿podrían existir formas de vida adaptadas a estas condiciones extremas en un entorno lo suficientemente cercano? Algunos exoplanetas orbitan alrededor de ellos. ¿Podrían ser simplemente mundos, cada uno más estéril que el anterior? Para averiguarlo, tendremos que explorarlo algún día. Las enanas marrones, como testigos mudos de la diversidad y la complejidad del universo, nos invitan a imaginar posibilidades insospechadas, al tiempo que amplían los límites de nuestros conocimientos.